Hola y bienvenido a nuestro estudio diario de la lección de la Escuela Sabática ofrecido por la editorial adventista Sáfelis y la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. Esta es la última semana del trimestre, la lección número 14, y el tema de la semana no podría ser más apropiado. Yo hago nuevas todas las cosas. Podemos desear eso, ¿no? Todas las cosas nuevas, renovadas, en un ámbito quizás más reducido, pensando en el nuevo año. Esperamos y deseamos un 2023 diferente en muchos sentidos de lo que hemos vivido este año. La pandemia dejada de lado, las discusiones acerca del fútbol ya han pasado, el mundial ya se acabó. Nuestros equipos no tuvieron una buena participación, ¿no? Ya sabemos de eso. Al menos los argentinos representaron bien a Sudamérica, no valió la pena. Pero está claro que cuando utilizamos la expresión yo hago nueva todas las cosas, nos referimos a la eternidad con Dios. Dios hará nuevas todas las cosas. Eso es lo que dice el versículo para memorizar de esta semana. Apocalipsis 21:5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es en esta realidad futura prometida por Dios donde está anclada nuestra esperanza. Las muchas teorías falsas sobre la vida después de la muerte oscurecen la verdad bíblica. La idea de que después de la muerte hay un alma que sigue existiendo conscientemente y que esta alma recibe su recompensa inmediatamente después de la muerte. Todo eso hace que la gente malinterprete la promesa que se cumplirá al regreso de Jesús. Otras teorías igualmente falsas, como la de la reencarnación, por ejemplo, hacen que lo que dice la Biblia carezca de sentido. Mira, si el alma va directamente al cielo o al infierno, o si se reencarna en otro ser, en un proceso de purificación hasta alcanzar la perfección en el mundo de la luz, ¿qué sentido tiene afirmar que Dios hará nuevas todas las cosas? Bien, esta semana vamos a estudiar sobre la gloriosa promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, incluyendo el templo celestial, la presencia de Dios, el fin de la muerte y las lágrimas, y por fin la demostración final del amor de Dios. La lección del domingo se titula Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo te imaginas la eternidad en la tierra nueva? Algunos se lo imaginan más o menos así. La gente encubierta en una luz, con una especie de apariencia espiritual moviéndose, medio volando, un poco de humo por atrás, caminando sobre nubes blancas. Esta forma de pensar refleja la influencia griega. En el pensamiento griego, que por cierto ejerció mucha influencia en el cristianismo histórico, nada que sea espiritual puede ser material, y nada que sea material puede ser espiritual. La visión griega considera que la materia es intrínsecamente mala. Por eso cuando se habla del cielo o de la nueva tierra, no puede haber nada material, todo tiene que ser espiritual. Pero esta visión está equivocada. Este no es el punto de vista bíblico. El pensamiento bíblico, el pensamiento hebreo es concreto. Para que te imagines cómo será la nueva tierra, olvídate esta idea de nubecitas, seres vestidos de luz blanca volando por ahí. La mejor manera de imaginar la nueva tierra es pensar en la tierra tal y como fue creada por Dios. La descripción del Génesis nos muestra una realidad concreta, física. Dios creó los ríos, la vegetación, los animales. Adán fue hecho de arcilla. Eva fue creada de la costilla de Adán. Había un árbol de la vida, había con frutos concretos, había un árbol prohibido con frutos concretos. La tierra nueva será la restauración de aquel proyecto inicial de Dios. Esta forma de pensar
me resulta mucho más atractiva que la idea de que todo será como un fantasma caminando por sobre las nubes. No, vamos a caminar con los pies en el suelo. Vamos a sentir el agua fresca en un agradable baño en el río. Vamos a probar las frutas. Ahora imagínate vivir la eternidad en un mundo perfecto, sin muerte, con el 100% de nuestra capacidad mental utilizada. Imagínate el desarrollo tecnológico que esto supondrá. Si en el mundo pecaminoso como el nuestro, el ser humano se desarrolló de esta manera, imagínate cómo será la tierra nueva, en la tierra nueva. Estaremos descubriendo y explorando áreas de la ciencia que no sabemos que existen. Por eso dice la Biblia que lo que Dios está preparando para nosotros no ha llegado al corazón ni a la mente humana. Nada de lo que podamos imaginar se acerca a lo que Dios está preparando. Es increíble eso, ¿no? Terminaré la lección de hoy leyendo un texto de la Biblia, Apocalipsis 21, 1 al 5, que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y sigue: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El título de la lección del lunes es En el templo de Dios. El santuario de Dios es el lugar donde las criaturas adoran al Creador. Toda la historia de la gran controversia tiene que ver con la adoración. Satanás se rebeló en el cielo porque quería ser adorado de la misma manera que Jesús era adorado. El libro del Apocalipsis se refiere a un santuario específico o templo dentro de la Nueva Jerusalén. Este será el lugar de culto, de adoración. Por eso se dice que Dios morará con su pueblo en la tierra nueva. Es porque este santuario de Dios será transportado al planeta redimido. Fíjate en la hermosa descripción que hace el Apocalipsis. Leo aquí capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. El santuario celestial ha sido siempre el lugar de culto a Dios. Con la entrada del pecado en nuestro mundo, el templo, el santuario celestial, se convirtió en el lugar desde donde se ofrece la salvación. Cuando se resuelve el problema del pecado finalmente, el santuario volverá a ser el lugar de culto, solo que se establecerá aquí en la tierra nueva. ¡Qué privilegio para la humanidad! Ahora una pregunta intrigante, ¿no? Mucha gente se pregunta por qué Dios exige la adoración de sus criaturas. Da la impresión de ser un Dios vanidoso, un Dios orgulloso que se siente cómodo recibiendo la adoración. Pero no es así en absoluto. La experiencia del culto, de adoración, da placer y sentido a quien la practica, no a quien es adorado. La gente por ahí paga para tener una experiencia de adoración, aunque en la mayoría de las veces esta adoración no es al Dios verdadero. Las salas de concierto están abarrotadas, los estadios de fútbol están llenos,
recintos deportivos, la gente se sacrifica y paga para adorar a sus ídolos. Ahora imagínate cómo debe ser la experiencia de adorar al Dios verdadero por toda la eternidad, sin la existencia del pecado. Eso dará un gozo, una alegría, un sentido a la existencia. La lección del martes se titula En la presencia de Dios. La lección de hoy trata de una afirmación de la Biblia que puede suscitar algunas dudas. El texto es Juan 1:18, que dice, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Cómo debemos entender esta afirmación de Jesús? ¿Acaso los ángeles no han adorado desde siempre a Dios? ¿No se apareció Dios a Moisés en el monte Sinaí? Entonces, ¿por qué afirmó Jesús que nadie ha visto jamás a Dios? Hay dos maneras de entender eso. Primero, Jesús se refiere aquí a los seres humanos en el contexto del pecado. Desde la caída de Adán y Eva en el jardín, ningún ser humano pecador ha visto realmente a Dios. Ha habido algunas teofanías para algunas personas, pero son solo un atisbo, no ha sido una visión completa de la divinidad. El pecado obstaculiza nuestra visión de Dios. El pecado de alguna manera impide que veamos plenamente a Dios. Bien, pero hay otra forma de entender la expresión que no elimina la primera posibilidad, sino que puede ser una comprensión conjunta. Y ahí tendremos una comprensión amplia de esta expresión de que nadie ha visto a Dios jamás. Mira, solo Dios es omnipresente. Eso significa que Él está presente en todas partes al mismo tiempo. Y ninguna de sus criaturas tiene este atributo, ni siquiera los ángeles. Ahora bien, si una criatura tiene una visión de Dios, es obvio que esta visión será siempre parcial. Lo que la criatura ve de Dios es solo lo que Dios le revela. Nadie puede ver a Dios en su plenitud, porque Dios es omnipresente y ninguna criatura es omnipresente para tener una visión omniabarcante de la divinidad. Haré una ilustración. Mira, en cierto sentido yo puedo decir que nadie ha visto jamás la luna. Pero entonces podrás decir, yo he visto la luna varias veces, pero ¿sabías que el tiempo del movimiento de rotación de la luna es el mismo del movimiento de traslación alrededor de la Tierra? Así que desde la Tierra siempre vemos la misma cara, la misma faz de la luna. En otras palabras, solo vemos una parte de la luna. Nadie ha visto jamás la luna por completo. ¿Entiendes? Entonces, podemos decir, nadie ha visto a Dios jamás. Espero que hayas comprendido. Ahora viene una cuestión. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no podemos verlo plenamente? Jesús lo explica y leo el texto completo. A Dios nadie le vio jamás, pero sigue diciendo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que nosotros conocemos a Dios a través de Cristo. Cristo es la plena revelación de la divinidad. Bonito, ¿no? No más muerte ni lágrimas. Este es el título de la lección del miércoles. Yo nunca me canso de leer Apocalipsis 21:4. Vamos a ver. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quiero comentar dos cosas importantes de este pasaje. La primera es que el texto deja claro que Dios va a restaurar el universo a su perfección original. El universo entero será de nuevo un ambiente en completa armonía, paz, equilibrio. Esto elimina la posibilidad de aceptar la doctrina del infierno como lugar de tormento eterno.
Imagínate cómo sería este universo, cómo podemos pensar en los salvados viviendo eternamente en paz, gozo, alegría, sabiendo que hay una multitud ardiendo en el infierno por toda la eternidad. Este pensamiento no encaja en el plan de Dios. Dios será absolutamente justo. Los fieles recibirán la vida eterna. Los infieles no recibirán la vida eterna. Ya está. Esto es justicia. Ahora, hacer que los pecadores impenitentes ardan eternamente a causa de una vida de unas pocas décadas de pecado, eso sería muy injusto. Además, no se puede conciliar el amor de Dios con la existencia de un infierno donde miles de millones de personas arderán por toda la eternidad. La segunda reflexión que quiero hacer es la siguiente. El texto dice: Dios enjugará toda lágrima de ellos, de los ojos de ellos. Eso significa que cesarán los sufrimientos de esta vida. Ya no habrá motivo de tristeza. Pero hay algo más que eso. La tristeza que podrás sentir cuando te des cuenta de que alguien a quien amas no estará entre los salvados en el cielo o en la nueva tierra. Esa tristeza también se borrará de tu corazón. Así que la próxima vez que te sientas desesperanzado o angustiada porque este ser querido está lejos de Dios, fuera de la iglesia, y eso te produce una profunda tristeza, incluso sientes como si el cielo para ti no podrá ser un lugar de alegría sin esta persona. Oye, calma. Por supuesto que nos entristece ver a un hijo, a una hija, a un cónyuge, padres, hermanos, lejos de Dios, fuera de la iglesia. Y debemos hacer todo lo posible para llevarlos a Cristo. Pero si estas personas no lo quieren, es natural que te sientas triste, pero no te angusties. Recuerda que Dios enjugará toda lágrima de tus ojos, incluso la lágrima derramada por la ausencia de alguien a quien amamos. Seremos consolados por Dios. Esta ausencia no te quitará el placer y la alegría del cielo. El título de la lección del jueves es Su nombre en sus frontes. Ve qué extraordinaria descripción hace el Apocalipsis de la condición de la vida en la tierra nueva. Apocalipsis 22, 3 al 5 dice: Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El nombre de Cristo en sus frentes significa el carácter de Cristo reflejado en la vida de los salvados. El plan de la salvación se completará con éxito. El rescate y la restauración se habrán efectuado completamente. Toda la gloria y todo el mérito pertenecen únicamente a Dios. Nadie habrá llegado al cielo por sí solo. Todo será el resultado de la gracia de Dios alcanzada por la fe. Nunca en ninguna fase del plan, ni después de la rebelión de Lucifer, ni después de la caída de Adán y Eva, ni en el Antiguo Testamento, en todo su sistema de sacrificios, ni nunca fue la salvación el resultado de las obras humanas. La Biblia insiste mucho sobre la importancia de la obediencia a la ley de Dios. De hecho, la obediencia es el gran distintivo de los siervos de Dios, pero la obediencia nunca ha sido ni nunca será un medio de salvación. La salvación es anterior a la obediencia. La obediencia es una respuesta a la salvación. La teología católica establece la siguiente fórmula. Mira, fe más buenas obras resulta en justificación. Pero la teología bíblica reformada tiene esta otra fórmula. Fe resulta en justificación más buenas obras. ¿Entiendes? Muy bien, nos quedamos por aquí esta semana, este año. Así que feliz año nuevo para ti, tus seres queridos,
muita paz, muitas bendições, muitas felicidades. E se é a vontade de Deus, muito dinheiro também. Um forte abraço, nos vemos amanhã para seguir nosso estudo diário da Escola Sabática. Adiós.